Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. sí, juro. Sí, juro. sí, juro, sí, juro, Sí, juro. sí, juro, Sí, juro. sí, juro, sí, juro, Sí, juro. sí, juro, sí, juro, Sí, juro. sí, juro, sí, juro, sí, juro, Sí, juro. sí, juro, Sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio de multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, juro no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, lo roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte. Buenas. Y ha vuelto finalmente para nosotros con un fondo digital. Con un fondo digital, me parece. No sé qué estás tapando, Franco. No, hay cosas que no se pueden mostrar. Hay cosas que no se pueden mostrar, como la economía. Pero ha vuelto nuestro lobo, el Merval. Yo no puedo contener la alegría. Hoy que encima íbamos a estar con Gaby solos, porque no teníamos invitado para el día de hoy. Pero íbamos a tener una linda charla. Vamos a tener una linda charla después que estés vos. Pero ha vuelto acá, por fin, para restituirse en esta hermosa columna de la que jamás se debería haber ido. Pero bueno, el laburo, las cosas de la vida... La vida es compleja igual que la economía argentina. Totalmente. Hay que ganarse el pan. En muy poco tiempo todo cambia. En muy poco tiempo todo cambia. ¿Qué cambió en tu vida en este tiempo? ¿Qué dirías? En el último mes cambié de laburo, lo cual todavía me lleva a estar acomodándome. Y en la última semana cambió mi percepción de la economía argentina en 180 grados. ¿Cómo la estabas viendo? Y yo, después de lo que fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, creo que a todos los que veíamos en el proyecto de Milei un cambio profundo, un cambio trascendental, medio como que se nos empezó, hablando mal y pronto, a llenar el culo de preguntas, porque dijimos, pará, en un gobierno que, como siempre hablamos en esta columna, personalmente yo veo que económicamente están haciendo las cosas muy bien, por no decir excelente. Somos uno de los pocos países, uno de los 5 o 6 países que tiene superávit fiscal. Ese superávit se logró con muchas prácticas quizás un poco polémicas, o para la política polémicas, recorte. Me acuerdo de 2024, no hablaban de motosierra, hablaban de licuadora, claro. Que después decían, bueno, pero al final tanta motosierra no es, porque esto no lo bajó.
los impuestos no se bajan, cuando empezó a bajar impuestos, bueno, baja impuestos algunos, tiene que bajar más regulaciones. En fin, con toda la complejidad que tenía la economía argentina cuando asumió Milei, la verdad que el trabajo que se hizo y que se está haciendo es muy bueno, pero como todo, o como te decía recién, después de la elección de la provincia de Buenos Aires, con una diferencia tan amplia que se sabía que era un distrito difícil, pero que tanta distancia fue sorpresiva, se nos empezó a decir, che, la gente seguirá bancando a Milei o no, y bueno, y eso la economía lo sintió, la verdad que la suba del dólar, la suba del riesgo país, la caída en las acciones, en los bonos, fue importante, hasta ayer, que ayer literalmente se dio vuelta todo, y bueno, hoy... Y hoy también, sigue. Exacto. Pero ahora lo vamos a tocar eso. Me llama la atención, recién veía un mensaje que me mandaste, si no te importa lo voy a compartir. Me pusiste, no me lo mates a Toto. Pero pará, porque defendeme la gestión de Toto Caputo en 30 segundos, a ver. Mirá, yo era uno de los que cuando se anunció que Toto Caputo iba a ser el ministro de Economía tenía serias dudas, porque bueno, venía de un trabajo con Macri bastante a lo gobierno de Macri, ¿viste? Sí. Muy tibio, muy ni blanco ni negro, muy gris, muy nada. Sí. Y la verdad que las medidas de vuelta que se tomó desde la economía, que hay medio una paradoja, ¿no? Porque se dice, no, bueno, se bajó tan fuerte la inflación y demás, que sí, que uno cuando iba al supermercado lo notaba. O sea, hoy lo notas y lo comparas a cómo ibas a comprar en octubre 2023 con productos que te aumentaban todos los días o que ya directamente no tenías productos, hablemos específicamente, por ejemplo, de la nafta, antes del balotaje, que hoy tengas nafta, a comparación de 2023, parece que sos Europa, parece que sos Estados Unidos. Claro. Pero también hay un montón de cosas micro que no se notan o que no se llegaron a notar el despiole que tenían. Yo creo que Toto Caputo es por lejos el mejor funcionario que tiene hoy el gobierno de Milei, pero por lejos, y porque aparte siempre fue o a la hora de declarar, siempre declaró en su área, nunca se metió en demasiada polémica, siempre defendió su gestión con los números. La verdad que a él lo acompaña todo lo que es el número del MECON y bueno, también el Banco Central con Bauxili. Sí, bueno, claro, los ministros que mejor muñeca han tenido son los que más experiencia política han tenido, dígase Franco, dígase Caputo, dígase Bullrich, muchos de los que le dieron también muchos de las alegrías, digamos, de alguna manera, a Milei. Pero bueno, nada, igual el planteo de lo del Ministerio de Economía es porque, bueno, me parece que siempre se habló que Toto no es un ministro, y yo creo que él mismo lo sabe, que no es un ministro para plantearse hacia adelante, digamos, la economía que viene, el gobierno libertario. O sea, es un tipo que hizo una gran proeza, digamos, nos salvó de una hiper, hicieron todo una gran proeza, una estabilización bastante exitosa hasta ahora, y creo que puede seguir sirviendo dentro del gobierno. Por eso yo no dije sacarlo. Digamos, yo dije, él y su equipo tendrían que seguir, pero desde otro rol quizás, no como el ministro de Economía, no como la persona que le marca a los mercados nacionales e internacionales hacia dónde va a ir la economía argentina en los próximos 10, 20, 30 años para adelante, digamos, desde ese punto de vista. Creo que en ese sentido incluso Milei va a ser un poco disruptivo en eso. Acá ya es todo futurología y es una opinión personal, no tengo nada de números ni nada que lo contrarreste. Yo creo que lo que no estamos, o lo que no estamos viendo, o lo que vamos a ver en realidad en el futuro que no se haya visto antes, es que vos tenés un presidente que va a buscar que el Estado se corra de la economía para que la economía crezca, cosa que no pasaba. Normalmente en la historia argentina lo que se planteaba en los presidentes era, bueno, ¿cómo yo, mediante la intervención en la economía, fomento ciertas industrias, o favorezco al campo, o favorezco a los metalúrgicos, o favorezco a quien tenga que favorecer, según su ideología? Yo creo que vamos a vivir de acá en adelante, y sobre todo si Milei reelige, el proyecto de Milei sigue, un gobierno que va a ir cada vez achicando más las capacidades de los ministerios, y sobre todo del Ministerio de Economía. Entonces, yo no diría que Toto Caputo no es quien va a plantear una reforma económica o un proyecto de país a 20 años, sino que lo va a marcar justamente el mercado, y se va a marcar en el gobierno de Milei una retirada del Estado. Y sí, si querés te doy el vale, que para mí va a empezar a tener, a partir de que la economía se termine de estabilizar de acá al futuro, más importancia Sturzenegger con la desregulación que Caputo, porque vos una economía ordenada, quizás Caputo sea, si hay quizás tengo un contrapunto, es una cara mucho más amena para los mercados, sobre todo financieros, en el quilombo que tiene Argentina, que ahora nos vamos a meter también, porque el quilombo argentino el principal es político. El problema Argentina
que afecta a la economía es el problema político, vos lo nombrabas, que si Karina está, que si no está, que si los Menem, que si ganan en Provincia de Buenos Aires, que cómo van a ir las elecciones. Es un problema puramente político que no tiene que ver con los números económicos. Claro. Y sí, después el problema argentino tiene, o sea, no tiene, en el sentido de deuda. No tiene que ver en un punto, pero sí tiene que ver en otro, porque de algún punto, y como siempre a veces resaltamos acá la frase del general Perón, de los problemas políticos traen problemas económicos, y los problemas políticos le trajeron problemas económicos al gobierno. No es por, digamos, no sería por la gestión del Ministerio de Economía, pero sí por las cuestiones de estos problemas políticos, que es lo que le traen, que es lo que le terminan generando después, y llega Toto Caputo al Mecón y dice, ¿qué pasó ahora, la puta madre? Sí, ya te digo, hoy por lo menos los problemas que tenés en Argentina son de manejo político, que son que dejan mucho que desear, por ponerlos en estas palabras. La verdad que por lo menos no están a la altura del manejo económico, que de lo numérico son espectaculares. Y bueno, ahora metiéndonos un poquito más en esto que decimos, este combo loco electoral, recordando un poquito los combo locos de Marito Baracus, el gran youtuber nacional Marito Baracus. Ojalá algún día lo tengamos aquí entrevistándolo en el programa. Pero bueno, en sí básicamente esto que estamos viendo y que hablamos un poquito también en la editorial, reconstruir la épica. Bueno, acá están dos partes de lo que yo mencionaba en la editorial. No está la parte social o política, que eso lo dejamos más para parte de mi editorial, pero sí puse lo de reconstruir la épica con un Milei queriendo reconstruir la épica con el empresariado argentino y con el mundo de las finanzas, pero sobre todo con el exterior. Y acá tenemos, bueno, estas tres medidas, el tesoro yanqui, la discusión del presupuesto, las retenciones cero. Bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar por alguno de los costados? Empecemos por la parte de lo del tesoro. ¿Qué es lo que significa esto que ha hablado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de facilidades para acompañar el proceso de cambio de Javier Milei de la Argentina? Bueno, básicamente lo que hace Scott, que en esta columna lo nombramos bastante, Scotty, es darle lo mismo de siempre, un respaldo a Argentina diciendo lo que necesita Argentina, el Tesoro lo va a respaldar porque ve en el proyecto del gobierno la salida a tantos años de dificultades económicas, autoinfligidas en muchos casos, en otros no, sí, pero sobre todo autoinfligidas por la Argentina y por los gobiernos que estuvieron manejando. Entonces, lo que te dice acá Scott es, no se preocupen, esto a qué viene, que darle contexto a este tuit. La semana pasada, el Banco Central, por primera vez desde la salida del cepo, empezó a intervenir en el mercado de cambios porque el dólar llegó al techo de la banda. Entonces empezó a vender reservas. Entonces la pregunta que se hacían muchos era, che, si el Banco Central está vendiendo reservas, esas reservas van a bajar. Y si este nivel no se preveía una baja del dólar, cosa que sí sucedió desde ayer y hoy, en ese momento, a diario de la semana pasada, no se veía algo que te llame a que el dólar baje. Entonces, ¿qué pasa? Si el Banco Central va a seguir vendiendo dólares, y sobre todo hasta las elecciones, ¿con qué dólares van a pagar los cupones y los capitales de deuda que vencen en enero por todos los bonos globales? Entonces, claro, los inversores empezaron a pensar, che, ¿y si llegan a entrar en default? Porque, claro, lo mismo, ¿con qué dólares me vas a pagar? Por eso, el lunes sale este tuit diciendo, no importa. No van a volviendo un poquito más atrás, se pensaba que se iba a salir del esquema de bandas, o se sospechaba que se podía llegar a salir del esquema cambiario, cosa que Caputo dijo en Carajo, si no estoy mal, que eso no iba a pasar, que el esquema se iba a mantener. Entonces, vos tenés un gobierno que te defendía indirectamente la intervención en el tipo de cambio, defendiendo el esquema de bandas, vendiendo reservas, sabiendo que vos en enero tenés que usar esas reservas para pagar la deuda que hoy tenés. Entonces te decían, bueno, si vos vas a seguir interviniendo y te vas a quedar sin dólares, ¿con qué me vas a pagar? Entonces empezó a pensar en, che, y si entran en default, y si no pagan, y había una incertidumbre, el cual Scott sale a decir, si Argentina va a necesitar los dólares para pagar la deuda, nosotros se los damos. Entonces eso te baja un montón la incertidumbre sobre los bonos argentinos, lo cual hace que te baje el riesgo país. Y después, bueno, todo esto salió en un convito, como bien pusiste, en un convito loco, sumando a que Milei anunció una baja de retenciones hasta el 31 de octubre para que los
para que los agricultores... Ahí tenemos la siguiente imagen para eso, para acompañarlo. Porque, bueno, sí, lo veíamos antes, el tema del anuncio de Adorni, con esta cuestión, y que salieron muy rápidamente los gobernadores, o sea, salieron todos en tándem. ¿Tenés la siguiente, mija, por casualidad? Porque salieron con este anuncio, ya lo habíamos visto también en nuestra apertura de sesiones, pero salieron todos así, pumba, Puyaro, Yarlora, Schiaretti, bueno, y algunos otros más, pero todos los que van a conformar esta oposición de las Provincias Unidas, todo eso que quieren armar también ahí, y todo, Natalia de la Sota, la que cantaba con Alberto Fernández y demás, bueno. Y no ayer creo que se confirmó al señor 125 también, me llama poderosamente la atención que Martín Lustó esté en este frente. Sobre todo lo que dice el que defienden al campo, ¿no? Se ve que la memoria es muy selectiva. Muy. Sí. Nada, que yo, de vuelta es la política argentina y creo que es el flagelo más... El gobierno de Milei tiene un flagelo muy, muy importante con su cintura política, pero también la Argentina en general tiene una política que no se destaca por tener grandes políticos, vale la redundancia. Pero sí, bueno, salieron los gobernadores a decir, bueno, esto es una medida electoralista, no... Es increíble, medio como que se quejaban de que le sacaban retenciones a sus productores. Yo lo leía y no lo podía creer. Bueno, después sí leía tweets como gracias mija, que te hacen, primero te hacen plantear la realidad argentina, es decir, che, que alguien por primera vez en la vida coseche sin retenciones es porque algo se está haciendo mal en el país. Un impuesto que grava la exportación es alejarnos del mundo y bueno, es agravar muchas veces problemas que venimos acarreando y que mágicamente nadie sabe de dónde salen, ¿no? Esto de, che, faltan dólares. Y sí, si a los que producen dólares porque tienen productos que exportan, les retenés entre el 25 y el 35%, depende de lo que exporten. Porque nosotros lo repasamos en su momento, pero ¿desde hace cuánto que hay este esquema de retenciones? O sea, por lo menos que hayan alguna, porque acá dicen tipo, es la primera con retenciones cero, ¿no? Dice, con las retenciones no sé cuánto del kirchnerismo, digamos. Digo, ¿desde cuándo empieza a existir este esquema? ¿En qué año empieza? Si no estoy mal, no te quiero mentir, a partir del 2000, a partir de este siglo. Creo que en los 90 no había todavía... me lo dejo como tarea para buscártelo para el próximo programa, pero son impuestos relativamente recientes. Que bueno, que esto distorsionan la economía argentina y como habíamos hablado en su momento en la columna cuando aparecía en La Rural... le quitan incentivos al que produce y le roban, porque eso es la palabra que corresponde, le roban a quien produce y al sector más productivo que tiene este país, que primero porque es un sector que nos caracterizamos históricamente en Argentina, y segundo que es el que normalmente más invierte para producir, es el sector más tecnológico, el que emplea directa o indirectamente a la mayor cantidad de gente. Total. Y sobre todo un impuesto súper distorsivo que después te afecta a las finanzas nacionales porque te limita el ingreso de dólares, porque hay gente que deja de producir porque dice, ¿para qué voy a producir si me van a sacar el 35% de lo que vendo? Ahora, te hago una pregunta. Porque se sabe que es una medida electoralista, el mismo gobierno lo reconoce como tal, y de hecho lo celebran como el mismo gobierno, el señor Nicolás Pino, lo hablábamos antes en la apertura de sesiones, lo celebran como que es un paso histórico decir, che, en el medio de una crisis, en vez de subir más los impuestos, subir más las retenciones, subir más ingresos brutos, IVA, lo que sea, agarraron y dijeron, vamos a bajar impuestos para que se liquide más, para que lleguen más dólares de otra manera, de una manera no tan confiscatoria como las retenciones. O sea, siguen habiendo impuestos, pero no con las retenciones como hay hoy en día. Entonces, eso igualmente, ¿el campo lo ve como una señal positiva hacia adelante de que puedan llegar a haber retenciones cero? ¿Cuándo? O sea, si eso el campo lo puede llegar a leer como una señal de que este gobierno va a cambiar el esquema de retenciones en algún momento, o se van a igual después del 31 de octubre, se van a relajar y van a volver y van a dejarlo 2, 3 años más, 4 años más, qué sé yo, si reeligen, obviamente. No, yo creo que, a ver, Milei desde que arrancó el 2025, en enero había suspendido las retenciones al trigo y al maíz y no me acuerdo si algún cultivo más. El sorgo me parece. Que en su momento lo hablamos, que en su momento había dicho que las retenciones volvían a partir del mes que vencía ese decreto, que así fue. Claro. Cuando fue a La Rural dijo que la baja de retenciones que anunció eran permanentes y ahora vuelve a transitoriamente a bajar a cero ciertas retenciones de vuelta a la soja, al trigo y a ciertos cultivos.
Yo creo que el campo ya a ver, si en un año, que en realidad no es completo, si en 9 meses te dieron 3 medidas muy concretas de baja de retenciones, creo que te tiene que quedar claro que el camino de este gobierno es bajar las retenciones, porque aparte lo ha dicho un montón de veces, que uno de los primeros impuestos que quiere bajar de manera permanente y definitiva y evitar que se vuelvan a poner, si ellos no siguen gobernando, son las retenciones. Bueno, Natalia de la Sota, ya que estamos con todo esto de las Provincias Unidas, Natalia de la Sota propuso, no lo tenemos el tuit, pero propuso que básicamente se incorpore en la discusión de presupuesto 2026 la baja de las retenciones como una constante de todo el año que entra. ¿Eso es algo que vos lo ves viable, que puede llegar a acordarse entre el gobierno y la oposición, o en realidad es una artimaña? Sería genial. Ahora, después la contraparte es, bueno, ¿qué gastos están dispuestos a eliminar para que esa baja de retenciones sea definitiva? Porque esta baja de retenciones temporal es posible porque el gobierno en los últimos 9 meses, si no estoy mal, 8 consecutivos tuvo superávit financiero, y en los 9 tuvo superávit fiscal. Entonces vos tenés un colchón de plata, entre comillas, reservada, porque tuviste esos superávits, que te permite cubrir entre paréntesis lo que vos dejás de recaudar en estos 45 días por las retenciones que suspendiste. Es más, creo que por un trade de futuros, ayer el Banco Central recuperó la mitad del esfuerzo fiscal que corresponde a la baja de retenciones. Pero bueno, es más un dato que algo para profundizar. Entonces, a ver, vos la baja de impuestos la puedes hacer sostenible siempre y cuando no afecte el superávit fiscal. Y eso lo dijo el gobierno desde el primer mes que tuvo superávit fiscal hasta el día de hoy. Sí. Entonces, mantener el superávit es algo clave para que la baja de impuestos sea permanente. El problema es que para tener superávit necesitas también bajar gastos. Y si después vemos, como tuvimos la semana pasada y como venimos viendo hace 2 o 3 semanas, que constantemente desde el Congreso de la Nación presentan proyectos que no tienen o que afectan el superávit fiscal, y no es por ser un relato del gobierno, sino porque, si vos no decís, por eso suspendieron la aplicación de la ley de discapacidad. Si vos no decís de dónde va a salir la plata, lo que estás haciendo es, bueno, alguien lo va a pagar. Y si alguien lo va a pagar, es decir, bueno, de algún lado va a salir la plata. Dios proveerá, diría la Biblia. Y la verdad que, por lo menos acá, Dios no proveerá. Acá el único que puede llegar a proveerte, o la fuente de financiamiento que estaban acostumbrados del Dios proveerá, es el Dios Banco Central. Y Milei dijo, Dios Banco Central no van a poner la maquinita, no, y acá no vamos a subir los impuestos. Entonces, o decime qué gasto se deja de pagar para compensar esto, o no se aplica. Bueno, de vuelta, esto es un tema político, yo en eso no me meto porque no soy experto, no entiendo, pero sí creo que marca la línea del gobierno, es el superávit no se toca, y usan todas las herramientas que tienen a disposición, algunas quizás más polémicas que otras, para mantener ese superávit. ¿Sabés qué? Parame un segundito, porque ahí justo está la clave, porque digo, creo que también con esto que decís, el superávit no se toca. ¿Es el superávit lo que no se toca o es el equilibrio fiscal lo que no se toca? Porque en el discurso del presupuesto 2026 vimos a un Milei que estaba más dispuesto a ceder el superávit y a poder conceder el llegar a decir, bueno, llego a un equilibrio, está bien, pero más de eso no. Como decir, al déficit no vamos a ir, vamos a por lo menos un equilibrio. ¿Cómo ves hacia adelante la relación que pueda llegar a tener Milei y la política con las discusiones que hemos visto a todo? Porque no era solo discapacitados, era jubilados, era universidades que anunciaron 4.000 millones, no sé cuántos miles de millones, y el sistema universitario argentino dijo, no, necesitamos 7.000 y pico. Pero no explicaron bien por qué, para qué. O sea, el mismo secretario de Políticas Universitarias, con mejores y peores aciertos, pero el tipo sacó un video en el que dijo, mirá, yo tengo acá todos los pedidos de toda la plata que me piden las distintas universidades. No sé de dónde es esta otra plata que me están diciendo, estos 3.000 y pico que quedan, no sé de qué son. Pero digo, ¿cómo puede llegar a ser una relación en la que puedan transar entre equilibrio y superávit para llegar a la discusión real y tener el presupuesto 2026? Mira, esto va a ir de vueltas. Como dije antes, esto sí es 100% opinión, no tengo ningún dato. Yo creo que vos podés negociar con quien está dispuesto a negociar. Y esto lo digo porque hay muchas personas dentro del Poder Legislativo, diputados, senadores, que no quieren negociar, que no quieren una Argentina próspera, sino que lo que quieren es caos social para aprovecharlo políticamente. De vuelta, esta es mi opinión. Entonces, si vos me decís con quién podés negociar, y con quien esté dispuesto y muestre señas de, bueno, esperá, tiene razón, no podemos tocar el superávit o no podemos tocar el equilibrio fiscal, para mí tiene que ser, por lo menos en lo que resta de mandato de Milei, superávit.
una cuestión de dar garantías de confianza para el exterior, más allá de que, como hablamos al principio, tenés al Tesoro de Estados Unidos que te dice yo te banco, qué sé yo, pero desde tu lado propio tiene que salir, mirá, yo sé que tengo este as de espadas para después, pero yo tengo que tener mis capacidades suficientes para poder solventar mi deuda, cosa que es totalmente viable, siempre y cuando mantengas los superávit. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Vos podés, el proyecto de presupuesto se va a poder negociar con quienes quieran realmente una Argentina. No quiero decir una Argentina próspera porque parece que le estoy haciendo proselitismo al partido gobernante, pero sí una Argentina que vaya para adelante, una Argentina que empiece a cambiar los problemas. Dice una frase muy vieja que uno crece cuando tiene problemas nuevos y lo hablamos un montón de veces. Hay discusiones en Argentina que tienen 30, 40 años. Hace poco me salió un recorte de Favaloro hablando de los presupuestos universitarios. Entonces vos decís, escúchame, si Favaloro se murió hace 20 y pico de años, creo que esta era una discusión de principio de los 90, o sea, hace 30 años que las universidades no tienen financiamiento, en 30 años no hubo un tipo capaz de arreglar el financiamiento universitario. Entonces vos decís, y bueno, y después vemos temas dólar y che, hay devaluación, y hay temas que son cíclicos hace 20, 30, 40, 50 años, que si no empezamos a cambiar las cosas de fondo, que yo creo que es lo que tiene que apuntar al gobierno después de la elección de octubre, creo que va a ser una buena elección, también hay un poco de deseo, espero que haga una buena elección, porque más allá de si me gustan o no me gustan los candidatos, creo que no va por eso, va por una cuestión de, creo que el único partido que puede impulsar un cambio en una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma jubilatoria, que creo que son los 3 grandes temas que tiene este país, el único partido que los puede impulsar seriamente es el que hoy está gobernando. Desde el otro lado tampoco, creo que también lo hablamos un par de veces nosotros, desde el otro lado no se ve nadie racional como para decir, bueno, no es Milei porque su muñeca política es mala, pero tiene una buena muñeca política y tiene ideas similares. No existe en la oposición, no existe un partido que también te defienda el superávit fiscal como lo está defendiendo el partido que hoy gobierna. Pero bueno, para no irnos por las ramas, creo que después de octubre lo que tiene que pasar si el partido que gobierna hoy hace una buena elección es impulsar esas reformas. Esas reformas son lo que te van a dar sostenibilidad de acá a 20, 30 años, que es lo que necesita Argentina. Los problemas argentinos de hoy no se resuelven mañana, no se resuelven el año que viene y no se resuelven cuando se vaya Milei, si termina su primer mandato y no reelige, o cuando se vaya en el 2029, si no me estoy mal con los números. Mentira, Franco, no, sí, ya ahora va para el 27, si todo sale bien, como hasta el propio, ahora hasta tiene endorsement de Trump, que ya dijo, lo apoyo totalmente para la reelección. No sé si fue que se adelantó o que piensa que estas elecciones son una reelección. Creo que ya está con tantos quilombos Trump también que ya, bueno, listo, sí. Salió Milei con el tuit de Trump, el posteo de Trump. Sí, vi las fotos. Impreso, no sé por qué, pero bueno. De vuelta, esto, si querés como para dar un cierre. Sí, dale. Lo que pasó esta semana, a comparación de lo que pasó la semana pasada, es que los problemas políticos se resuelven con medidas políticas. Y lo que tuviste la semana pasada, por lo menos desde las elecciones de la provincia de Buenos Aires, son problemas políticos. Que dentro del partido se mataban, que los armados fueron, de vuelta hablando mal y pronto, una verga, que eran invotables, que no dejaban fiscalizar, que por qué no estaba que por qué echaron al otro, que a Marra lo echaron por menos, que a Mondino la extrañamos. Son problemas políticos que repercuten en lo económico. Y sí, si quieren, le doy la derecha en esta a la parte política de Milei. Los problemas políticos que tuvo en las últimas 2 semanas los solucionó con política. Política exterior. Es decir, vení Donaldo, vení Trump, dame una mano con esto. Y de vuelta, solucionó los problemas políticos que venía teniendo hace 2 semanas con resoluciones políticas. La foto el tuit de Scott Barrell, la foto con Trump y todo es política. Económicamente Argentina no cambió demasiado ni en sus números, ni en el trazado que tiene, ni en la hoja de ruta que tiene, y ojalá que siga así porque la hoja de ruta que viene trazando es buena, los resultados se vienen mostrando en inflación, en pobreza, en inversión. Esperemos que estas medidas políticas sigan siendo buenas, que empiecen a arreglar los problemas que tienen internos, que los arreglen, que lleguen a octubre bien parados, que hagan una buena elección y que de ahí en adelante hasta 2027, cuando sean las presidenciales, tengan 1 año y medio, pongamos 1 año, sin elecciones, así que con una política quizás un poquito más corrida de plano, que deje a la economía seguir haciendo crecer al país, como por ejemplo sucedió el año pasado. El año pasado no tuviste elecciones, no tenías tantos problemas políticos, entonces la economía se llevaba todos
todos los focos. Bueno, querido, es con este hermoso acto de hoy que queda completamente restituida la columna de la timba real de nuestro lobito del Merval, mira, llegaste con suerte antes de que empecemos a hacer el casting, te digo. Pero antes de que empecemos a hacer el casting... llamaba mi reemplazo, yo lo elegía. No. De hecho, yo en su momento dije, bueno, si en algún momento terminamos de hacer algún casting o algo, digo, después, bueno, tendrán que matarse con Franco. No sé qué hacer. Pero bueno, no, porque vos sos y juro. Así que agradezco que por fin podamos ver la timba. Y sí, totalmente. Y para quienes no lo conozcan, síganlo también en sus redes, Franco Vives N, que bueno, nada, da muy buenos consejos, trabaja muy bien. Hoy a la mañana hablamos, encima justo yo le mandé, le dije, che, boludo, ¿cuándo te vas a dejar de joder y vas a volver? Y me dijo, ¿sabes qué te iba a escribir? Y podemos arreglar y vamos hoy, empezamos hoy. La coyuntura argentina nos pidió volver. La coyuntura nos trajo la alegría de vuelta. Era salir de la depresión para entrar de vuelta en la alegría. Exactamente. Bueno, querido, nos vemos el martes que viene, entonces. Un abrazo grande. Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y él me lo demandan. sí, juro. Sí, juro. sí, juro, sí, juro, Sí, juro. sí, juro, Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. sí, juro, Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. sí, juro, sí, juro, Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro.